Bueno, buenas tardes. Disculpen que hemos arrancado un poco demorado, sé que están esperando hace un rato. Como dijo Patricia, esta es una actividad en el marco de un foro federal sobre feminismos, política y cultura, diálogo de saberes para el desarrollo de políticas de género. Esta actividad fue pensada y organizada a partir de un conjunto de universidades, facultades, espacios de construcción de conocimiento feminista, y tiene la particularidad de que coincidimos en esta semana, entre el lunes y el jueves, con un conjunto de actividades en cada una de estas instituciones, donde vamos a conversar sobre distintos aspectos que tienen que ver con la agenda de los feminismos, de las políticas de género, en un momento muy particular, digamos, ¿no? Donde estamos pensando, digamos, en todas las cosas que tenemos por delante y en en el lugar que el feminismo se encuentra después de todo lo que hemos venido viviendo en estos últimos tiempos, ¿no? Creemos que las universidades, en este como en tantos temas, tiene un lugar relevante, produce conocimiento y genera espacios de debate. Y nosotros, digamos, a partir de nuestra tarea cotidiana, del trabajo que hace la cátedra, del trabajo que se viene haciendo en distintas áreas, tenemos un protocolo, tenemos políticas y diálogos que vienen siendo sostenidos desde hace tiempo, y en ese contexto queremos participar, digamos, en este foro federal. Les voy a presentar brevemente a nuestras panelistas para este conversatorio. Las conocen a todas, pero bueno, algo vamos a decir de cada una de ellas. María Pía López es socióloga, es escritora, es militante feminista y actualmente secretaria de Cultura y Medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Eva Mieri es concejala y candidata a primera concejala por el Frente de Todos, responsable por el Frente de Mujeres e Igualdad de Género en la provincia de Buenos Aires. Una aclaración respecto de esto: teníamos anunciada en la agenda a Mayra Mendoza. Mayra no, por temas de agenda y complicaciones que son propias de este momento de campaña, no nos va a acompañar. Pero bueno, Eva, que forma parte de ese espacio, viene, digamos, no en su representación, sino en el de ella, pero es parte de esa misma construcción. Bueno, y Adora. Adora no tendría que presentarla, pero bueno, ya la conocemos, es nuestra directora de la Cátedra de Género. Dora es socióloga, doctora en historia, militante feminista y en este momento candidata a senadora también por el Frente de Todos. Todas mujeres que pueden hablarnos de la política, de los desafíos que estamos asumiendo en este momento. Y bueno, y la idea es que ellas van a tener un momento de exposición y la idea es que después podamos intervenir, intercambiar y tener un momento de diálogo. Entonces, empezamos con María Pía y después vamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Es muy lindo estar en una mesa en la que convoca una cátedra de una universidad pública argentina, de las universidades que han resistido, como han resistido durante estos años, políticas de vaciamiento, de desguace financiero. Y estamos acá, en una universidad pública, y estamos con compañeras además que ambas han decidido ser candidatas a puestos electivos, lo cual no es fácil, así que están acá en el medio de sus actividades de campaña. Yo por lo menos soy una profesora y hago gestión universitaria, pero las compañeras están en la vida más agitada posible y están acá tratando de pensar. Señalo estas dos cosas, el lugar donde estamos y la labor de las compañeras, porque me parece que son esos nudos bien interesantes de tener en cuenta en dónde nos situamos, ¿no? Hay ciertos momentos, ciertos instantes, ciertos cruces de camino
que está buenísimo poder reconocer en la vitalidad y en la fuerza que tienen. Bueno, estamos aquí también en una universidad y con nuestras compañeras candidatas, también porque hay una fuerza de los feminismos que se fue expandiendo, multiplicando, que fuimos los feminismos callejeros y masivos que no cesan de crecer en la Argentina y que tienen una enorme capacidad de generar agenda, poner temas, construir enunciados, producir valores, producir imágenes de otra sociedad, producir, diría, no solo una agenda pública, sino también algo que muchos debemos tener muy presente en nuestras vidas, que es una formidable conmoción de nuestra existencia, de nuestros afectos, de los modos en que nos vinculamos con otras personas, de las instituciones por las que atravesamos, de los ámbitos de trabajo. Es decir, cuando decimos feminismos no decimos solo algo que reclama un conjunto de leyes, que también las reclamamos, sino que nombramos también esa experiencia abismal en la que estamos metidos durante todo este tiempo y que nos obliga a revisar todo lo que hacemos. Diríamos, también la política en ese plano se vuelve aquello que es lo que más nos interesó siempre de la vida política, que es nunca gestión de lo existente, sino que la política es reabrir permanentemente la pregunta por la emancipación, por la igualdad y por las posibilidades de que la historia siempre quede abierta. Bueno, los feminismos, estos feminismos de los cuales me parece que hablamos quienes estamos en esta mesa, que son feminismos populares, que son feminismos que no piensan que pueden realizarse a espaldas de la vida política, que no piensan que hacer política es traicionar algún tipo de firmeza de principios, sino que pensamos que hacer política es parte de la recomposición de la vida popular y que hacer política es parte de nuestras responsabilidades con la emancipación del pueblo argentino. Entonces, los feminismos ahí, me parece, estos feminismos que nos vienen conmocionando, con los que venimos conmocionando la vida entera del país, estos feminismos tienen mucho que decir y eso que tenemos que decir no se ajusta estrictamente a lo que se llamaría una agenda de género. Digo, en la experiencia que se va a abrir, felizmente, creemos, el 27 de octubre en este país, nos va a obligar a discutir muchas cosas. Yo diría que para los feminismos esas cosas no pueden acotarse a lo que se consideran habitualmente problemas de mujeres, no pueden acotarse a un ministerio específico. Digo, está en discusión que se cree un ministerio de la mujer, de la igualdad, todavía no sabemos bien cuál será el nombre que se proponga. Yo digo, por supuesto que eso es un tipo de reconocimiento a la fuerza que hemos desplegado y que desplegamos cotidianamente. Pero eso no puede ser la trampa para que no sea el feminismo el lugar donde interrogar todo lo que hacen todos los ministerios. Cuando digo todo lo que hacen todos los ministerios, porque los asuntos que tratan los otros ministerios, economía, salud, educación, todos esos asuntos requieren una perspectiva de género. Es decir, necesitamos que todos los asuntos públicos que se dirimen en la Argentina del futuro sean asuntos atravesados tanto por la perspectiva de género, es decir, no queremos políticas de vivienda que no tengan esta perspectiva, ni sistemas hospitalarios, ni una vuelta del Ministerio de Salud donde no podamos discutir en ese ministerio qué es un parto respetado y qué no, ni que no podamos discutir cómo se hacen los abortos legales. Digamos, en salud tenemos mucho que decir, en educación tenemos mucho que decir, y les cuento economía. Digamos, que en general la economía... Digo esto porque yo ando con un miedo, que a ver si quizás no lo comparten, pero lo que nos ha pasado muchas veces en la vida sindical o partidaria es que ante el crecimiento de las fuerzas feministas nos dan la Secretaría de Género o la Secretaría de Cultura, ¿no? Como si cultura y género fueran las cosas que nos corresponde a las chicas, o desarrollo, ¿no? O desarrollo. Bueno, yo digo, la verdad que de economía no sé por qué no habrían las filas de las economistas feministas, grandes cuadros capaces de decir algo sobre todos esos asuntos. Digo esto porque está la fuerza de conmoción, está la fuerza acumulada por los feminismos, que tenemos que ser capaces de recordarla.
que tenemos que ser capaces de recordar lo que hacemos. Y recordar lo que hacemos es narrar, es problematizar, es descubrir el sentido, es poder plantear el conjunto de interseccionalidades. Yo pensaba, una breve anécdota, cuando estaba viendo para acá, que recordé por qué esta mezcla de los asuntos. Hace 2 años hubo un problema en un loteo en la zona de Cuartel Quinto. La mayoría de las adjudicatarias de esos lotes eran compañeras. Y había un proceso de toma de una organización que eran varones y muchos de ellos armados. Entonces, las compañeras estaban muy en soledad en el Partido Moreno, y con muchas dificultades de ser escuchadas. Y en una reunión en que no les estaban dando bolillas, a una compañera se le ocurrió decir esta frase. Era después del 8 de marzo de 2017. La compañera se le ocurrió decir: escúchennos, porque nosotras somos parte del movimiento Ni Una Menos y hicimos un paro internacional de mujeres. Y ahí las compañeras no tenían ninguna adscripción formal a ninguna de esas cosas, habían movilizado, como todos nosotros seguramente, y también habían sido parte del paro en el mismo sentido. Cuando dijeron eso, el funcionario que estaba remolón ante tratar la cuestión, estaba como dudoso, dijo: bueno, ¿qué quieren? Y ese conflicto terminó saldándose positivamente para las compañeras. Digo eso, estaban en una situación de vulnerabilidad y de debilidad inconmensurables, pero se acordaron que tenemos una fuerza. Y que esa fuerza es una fuerza enorme, que es una fuerza muy vasta y que es la fuerza que podemos reconocer como una de las fuerzas mayúsculas durante estos 4 años de resistencia del pueblo argentino, que así como estuvieron los sindicatos peleando contra la reforma previsional en las calles, nosotras también estuvimos en las calles peleando sin parar del 2015 al 2019. Y durante esa pelea fuimos construyendo ciertos modos de considerar las cosas, ciertas imágenes, ciertos problemas, que voy a mencionar solo 3, que me parece que siguen siendo fundamentales. Pusimos en escena una idea, un modo de considerar la vida que no es una concepción securitista de la vida. Es decir, dijimos que no nos maten, dijimos ni una menos, pero al mismo tiempo dijimos que eso no se podía tratar en términos de seguridad, que nosotras no reclamábamos más policía, no reclamábamos más penas ni más cárceles, reclamábamos educación sexual integral, prevención y transformación de los modos de vida. Y dijimos claramente que los femicidios no son cuestiones de seguridad, sino de derechos humanos. Es decir, fuimos capaces, las mujeres y disidencias de este país, de construir un linaje que nos ancla en lo mejor de nuestras tradiciones, nos ancla en las madres y abuelas de Plaza de Mayo y en el saber que la vida se reclama sin venganza, que la vida se reclama sobre cualquier otra cosa y que cuando decimos vida decimos algo que tiene que ver con condiciones dignas, con politización, con militancias y con autonomía. Porque también durante nuestra lucha por la legalización del aborto pudimos decir que nosotras no le llamamos vida a la supervivencia biológica, sino que le llamamos vida a la autonomía y al deseo. ¿Y qué es eso? Digo, pensemos en esa situación. Nosotras pudimos decir, nosotres, porque lo dijimos muchos, pudimos decir que llamamos vida no a la persistencia biológica, sino algo que debe desarrollarse en condiciones dignas. Y por eso cuando reclamamos aborto, reclamamos también Ministerio de Salud, reclamamos también condiciones dignas para maternar, reivindicamos también derecho a salariar los cuidados, jardines, escuelas, vacunas. Reclamamos todo eso nosotras. Porque el nuestro no es un feminismo liberal. Un feminismo liberal podría decir que con una ley nos alcanza. Nosotras, si estamos acá, es para decir, queremos una ley, defendemos la autonomía y el deseo, pero también sabemos que nuestra vida se construye en redes, se construye con políticas públicas y se construye con derechos. Y por eso, para tener derechos, necesitamos un Estado.
necesitamos políticas públicas, necesitamos ministerios, necesitamos que haya redistribución de los recursos en ese sentido. Digo, y el tercer punto que me parece que pusieron en escena los feminismos y no deberíamos olvidar, es que reproblematizamos mediante los paros de mujeres, las huelgas feministas, reproblematizamos qué entendemos por trabajo. Porque dijimos ahí que cuando nosotras paramos no solo en el trabajo asalariado, sino también paramos en el trabajo informal, en el trabajo en la economía popular, en la casa, en el trabajo de cuidados y también paramos en el trabajo comunitario. Todo eso también es trabajo. Entonces, cuando discutimos qué es lo que debe ser, y es trabajo socialmente necesario, es decir, no hay creación de valor ni reproducción de la vida en sociedad sin todo ese trabajo que habitualmente no es pago ni remunerado ni reconocido como tal. Entonces, nosotras a veces decimos, no es amor sino trabajo impago. Yo tiendo a problematizarlo un poco más. Digo, es amor y es trabajo impago. Las dos cosas, porque cuidamos por amor también. Pero al mismo tiempo eso es laborioso y es trabajo. Militamos con amor y generamos redes comunitarias, hacemos ollas, apoyo escolar, reconstruimos el lazo social ahí donde está roto y todo eso también es trabajo. Lo que nos espera entonces es poder discutir en términos de políticas públicas también que abre esa problematización del paro de mujeres. Es decir, cómo vamos a hacer para reconocer todos esos trabajos, cómo vamos a hacer para generar redes de cuidado y que no estemos condenadas a la doble, triple jornada. Cómo vamos a hacer para afrontar la cuestión de la violencia femicida y de la violencia de género en general de un modo no punitivista. ¿Cómo vamos a hacer para volver a crear condiciones en todas nuestras escuelas para que las niñas crezcan sin patrones binarios que los condenan a reproducir esas prácticas violentas a los varones y a padecerlas a las mujeres? ¿Cómo vamos a hacer para todo eso? Digo, es todo dificilísimo y sabemos que eso en el marco de un conjunto de cosas dificilísimas que tiene que encarar este país. Lo que siento, y me parece que ahí es fundamental la intervención de los feminismos, es que todo eso difícil, complejo y arduo que nos espera requerirá mucha imaginación. Y imaginación que es posibilidad de construir nuevas imágenes de la sociedad, posibilidad de construir imágenes de la vida en común. Esa posibilidad de construir imágenes de la vida en común es muy fértil dentro de los feminismos. Lo fuimos haciendo, construimos lógicas de la cooperación, horizontalidad, modos de conversar, modos de organizarnos. Nos queda muchísimo pendiente en todo eso, pero en esas imágenes, yo siempre digo que hay una imagen que a mí me sigue conmoviendo mucho, que es en aquellas noches de lluvia, los grupos de muchachitas pequeñas agrupadas bajo una frazada. Bueno, hicimos de la calle el lugar más hospitalario posible. Es ahí donde la calle siempre fue el lugar de la amenaza, el lugar donde nos podían acosar, violar o matar. Construimos la calle como el lugar que podíamos recuperar para una nueva hospitalidad. Esa hospitalidad es el lugar donde se pueden encontrar nuestros cuerpos y escuchar nuestras voces. Ahí somos escuchadas, ahí nos reconocemos, ahí cuando estamos juntas y ahí cuando sí nos ven. Entonces creo que desde estos feminismos, los feminismos populares de la Argentina, tenemos todo para ofrecer y todo para ganar en el periodo que viene. Muchas gracias. Bueno, quedamos muy para arriba, pero bueno, ahora hay que seguir con el desafío. Bueno, ahora vamos a escuchar a Eva Mieri, que también seguramente nos va a poner otros temas en la agenda. Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. En principio, como bien dijeron, traigo el saludo de la compañera Mayra Mendoza, que no pudo estar en este foro en el cual estaba invitada, pero claramente ayer nos bailamos unas cumbias con Dora
frente al Congreso en el marco de los 72 años del voto femenino. Y ayer sí estuvo y siempre compartimos ámbitos feministas de construcción colectiva y hoy lamentablemente no puedo estar y lo lamenta, pero me pidió por favor que les traiga su saludo. Y en ese sentido, digo, pensando en el rol que nos toca a las mujeres en la política y en esta fecha tan importante que se cumplió ayer, empezar a pensar la historicidad, ¿no?, de las mujeres que hicieron historia y que fueron totalmente invisibilizadas a lo largo de la historia. Y Evita, sin reconocerse feminista, digo, nos otorgó la posibilidad de elegir y de ser elegidas. Y nos asumió en el lugar que nos corresponde. Las mujeres somos protagonistas de la política y en ese sentido venimos caminando hace 72 años y claramente en estos últimos años, donde la ola feminista en nuestro país ha sido totalmente exponencial, nos arrasó, nos llevó a juntarnos, a conocernos, a abrazarnos, a entendernos, a reflexionar sobre nuestras propias prácticas, la de nuestra familia, de nuestros amigos, desde las instituciones y también desde la política. Y ahí digo, cuando hacías mención de que a las mujeres siempre nos designan los lugares de cuidado o mismo en el Estado la Secretaría de Cultura o de Desarrollo Social, digo, nosotras toda la vida el patriarcado se ha encargado de encasillarnos en esos lugares de cuidado. Sin embargo, ayer justamente viendo uno de los videos donde en esa Cámara de Diputados, antes de que se vote la sanción de la ley por el voto femenino, un diputado decía: ¿acaso ustedes se imaginan tener un día un presidente mujer? En ese articulado, ¿no? Y claro, hoy sí lo sabemos, que sí es posible. Lo vimos a través de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, pero también lo vivimos a través de todas las compañeras mujeres que han llegado a asumir distintos lugares en la Cámara de Legisladores, en los estados municipales. Y hace 2 años también, arrebatando ese puñado de diputadas en la Cámara de Diputadas Nacionales, como a las 3, 4 de la mañana, esa ley que nos permitía la paridad de género, porque fue así, fue arrebatada, fue un derecho, una nueva adquisición que entre gallos y medias tintas nadie se dio cuenta y las compañeras se unieron entre todos los bloques y pudimos hoy tener una paridad en las listas electorales. Entonces, que estas niñas que hoy vemos en las distintas actividades barriales no sueñen con ser princesas, sino que sueñen con ser presidentas, con ser diputadas, con ser médicas, con ser lo que quieran. Es esa la libertad de elección a la que nosotras tenemos que apostar territorialmente y desde la política, porque es un desafío también que los feminismos sean politizados. Muchas de esos piberíos, de esas pibas que vimos chupar frío en esas noches eternas esperando a la votación por el aborto libre y seguro, muchas dicen: yo soy feminista, pero no soy militante. Y la verdad que no se están dando cuenta de que sí lo son. Quizás no tengan una militancia partidaria, pero el feminismo claro que es militancia. Porque si hay algo en lo que estamos en la búsqueda a través del feminismo, es de la justicia social. A nosotras nos gusta decir que no hay feminismo posible sin justicia social y no hay justicia social sin feminismos. Entonces ahí también tenemos un desafío de convocar a todo ese piberío a inmiscuirse en la política. Porque como decía Néstor, la política es una herramienta de transformación social. No es mala palabra. Eso nos hicieron creer durante muchísimo tiempo y sobre todo a los jóvenes que nos tocó en los 90 quizás transitar nuestra juventud y decir: no te metas, vos sos pibe, no podés hablar de política, sos muy chiquito, sos muy chiquita. Entonces ese también debe ser un desafío de las mujeres militantes, políticas, de transformar a todo ese dolor, esa bronca que lleva a miles y miles de mujeres a manifestarse por el Ni Una Menos, transformar ese dolor en lucha y en organización. Entonces, desde ese lugar, y ahí hablando un poco
de lo local. Tengo no casualmente este pañuelo puesto. Desde el Consejo Deliberante de Quilmes seguimos día a día luchando por la implementación real de la emergencia en violencia de género. Yo no sé cuántos quilmeños y cuántas quilmeñas saben cuáles son las estadísticas de femicidio y de víctimas de violencia de género en el distrito. Yo no sé cuántos quilmeños y quilmeñas saben que el intendente Martiniano Molina, que de cocina sabe mucho, pero de Estado sabe poco, destina 11 centavos por día por mujer quilmeña para prevenir y erradicar la violencia de género en Quilmes. Yo no sé cuánta gente que está transitando por estos pasillos o que están acá sentados saben realmente qué es lo que pasa en los consejos deliberantes. Y hoy, por ejemplo, se trató el beneplácito por la cuarta marcha del orgullo que se va a dar en nuestra ciudad el sábado siguiente y no la querían aprobar el bloque de Cambiemos. Un beneplácito, ¿no? Que es una expresión de deseo, de felicitar, de saludar una movilización. Como así tampoco no querían hacer oídos a la implementación real de esta emergencia, que una mesa multisectorial con más de 40 organizaciones políticas, sociales, culturales del distrito, nos unimos hace más de 3 años en pos de decir, en Quilmes necesitamos, estamos en emergencia. Ayer Quilmes tiene un nuevo número en sus femicidios. Natalia Arévalo, de 33 años, murió en manos de su femicida, con su cuerpo quemado en más del 70%, y con su hijita de 6 años, con sus manos quemadas por tratar de ayudarla. Yo no sé cuántos quilmeños y quilmeñas saben realmente lo que está pasando en nuestra ciudad y cuál es el carácter de emergencia en el que estamos las mujeres y las disidencias. Y por eso también es fundamental que las mujeres estemos en la política y seamos protagonistas de la política. Porque no tiene que ser solamente un cambio generacional el que acceda a esos lugares de poder, sino también de género. Para no hablar solamente de las cuestiones de mujeres, como bien decía, sino para que todas las áreas del Estado gubernamental estén atravesadas por la perspectiva de género. También las universidades lo tienen que ser así. Y por eso celebro que esta casa, que para mí es mi segunda casa y que la quiero tanto, abra sus puertas a la comunidad y que no sea solamente charlas académicas y para adentro. Siempre digo que de nada vale un feminismo blanco y académico si no lo podemos transformar en la práctica en un feminismo totalmente negro y popular, barrial, que esté donde nos necesitan las mujeres, que todos los días vienen buscándonos, pidiendo ayuda cuando hay un Estado que está totalmente ausente. Entonces, en ese sentido, tejer redes. No nos queda otra que poner a la sororidad en práctica política. Tejer redes en cada uno de los barrios, conocernos, saber que nos tenemos y que basta con un teléfono para saber que cualquiera de nosotras va a estar a disposición de acompañar todo dolor, toda problemática que sufran las mujeres en Quilmes. Yo a la cuestión de lo que recién decías, de vivas y libres, que fue el gran lema que nos sacó a la calle hace unos años atrás, este año y fundamentalmente le agregamos un condimento más. Nos queremos vivas, nos queremos libres, pero también nos queremos gobernando. Así que me parece sumamente loable y abrazo estas instancias donde nos podamos juntar, donde podamos charlar, donde tengamos la posibilidad de escuchar a enormes compañeras como Dora, que también está hoy disputando en una lista electoral, poder cambiar ese Senado, ¿no?, que el año pasado nos demostró que tiene olor a naftalina, y no por la edad de sus senadores, sino por su pensamiento, que ese Senado y esas cámaras de diputados y esos consejos deliberantes también se llenen de feminismo, se llenen de política de la buena, de la que quiere transformar la realidad de todos los argentinos y argentinas. Y en este año, y fundamentalmente en nuestra ciudad,
tener por primera vez la posibilidad de tener una mujer que nos gobierne. Así que vivas, libres y gobernando nos queremos. Muchísimas gracias por el espacio, a disposición siempre de poder seguir construyendo mayorías populares y feminismos populares. Muy bien. Bueno, vamos a las cosas. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos, para todes. El lenguaje inclusivo es ya inexorablemente nuestro. Así que bueno, celebrar, gracias Nancy, gracias María Pía, gracias Eva, gracias en fin, a esta enorme oportunidad que tuvo tanta creatividad. El foro fue inventado en algún momento para que en esta semana, en todas las universidades públicas, los feminismos comprometidos de las universidades y de los barrios pudieran encontrarse justamente, como ha sido tan bien señalada acá por María Pía y por Eva. ¿Para qué? Para hacer, obviamente, una apuesta a la renovación democrática de nuestra sociedad. Eso es lo que quieren las feministas. Entonces, me gustaría decirles que las mujeres y las otredades han sido parte constitutiva de la cultura política de este país. No hay cultura política, aunque no hubiera ciudadanía y aunque hubiera mucha marca de exclusión. El fermento social es imposible, es inescindible, no se puede hacer ningún cálculo sobre las culturas y la propia cultura política sin la participación de las mujeres. Y digo porque a menudo se ha visto la escena política, desde luego, con alto grado de exclusión de las mujeres. Desde luego también la historia ha sido tan solemne en esa exclusión, pero la verdad es que la vida social, la cultura política no se pudo hacer con la exclusión de las mujeres. No estuvieron visibilizadas por mucho tiempo, pero es imposible hacer un cálculo de la vida política sin las mujeres. Y hay enorme cantidad de ejemplos en nuestro país a lo largo del siglo XIX y sobre todo del XX, y siempre diremos que hay en este país también la condición de posibilidad íncita de ser parte de la cultura política, aunque efectivamente no hubiera ningún esfuerzo societal mayor y menos político para el reconocimiento. Pero las mujeres han hecho siempre política, siempre han hecho política. Y en la Argentina, además, de manera destacada. A menudo me han oído decir que en este país, pongamos por caso, en los años 1920, 30, o aún en el siglo pasado, mujeres que no eran totalmente alfabetizadas, han estado muy cerca de la iniciación de lo político como parte fundamental de sus vidas. Una anécdota que es plausible, no quiere decir que fuera de existencia real, siempre la configuro y la transmito. 1920, 1910. Es imposible que una mujer en la Argentina, en medios aún rurales, pudiera, por ahí en un medio muy descentralizado de cualquier significado social, eso es muy difícil encontrarlo, siempre hay vida social, siempre hay vida comunal, aunque sea un grupo muy pequeño. Lo que quiero decir es que es muy difícil encontrar en nuestro país el repertorio de una mujer que va al mercado, ve las papas caras y le atribuye la Eucaristía a Dios, lo quiso así. No es posible encontrarlo. No existe ese registro. Entonces hay pruebas de larga temporalidad acerca de ese estado, esa suerte de dinamización de la vida social con un sistema de lenguaje, de apreciación de la existencia real en términos tan terrenales,
tan políticos. Esto es lo que quiero decir. Y eso le da una característica muy peculiar a nuestra población femenina. Ni decir los acontecimientos del siglo XX. La Argentina tiene figuraciones de mujeres, voy a relatar desde luego algunas que el propio feminismo las computa entre sus filas y que tal vez son menos conocidas, como, en fin, Julieta Lanteri, su fragua política. Alicia Moró es muy conocida, pero en fin, hay repertorios dentro del feminismo que es una fuerza política. El feminismo es una fuerza política, pero muy lejos del feminismo también ha habido figuras muy, yo diría, con una centralidad en la perspectiva política, aunque no fueran feministas. Y desde luego, cómo no acercarnos a ese fulgor extraordinario que fue Eva Perón. Entonces, Eva Perón probablemente no haya una constatación semejante a Evita en la historia de América Latina. No hay en las llamadas democracias intensas, a menudo descritas como populismos, figuras del fuste de Evita. Desde luego, en los populismos latinoamericanos ha habido mujeres, hay que hacer su registro. Pero la figura de Eva Perón es probablemente única en las fraguas populistas de América Latina en esa época. No se compadece con ninguna otra, y eso le da un significado particular a la cultura política de las mujeres en este país. Luego, el hecho de que fueran las argentinas las primeras mujeres a ocupar con alguna holgura cargos parlamentarios. Esto es notable. En 1951 no había ningún país en América Latina, y vaya también recordar que eran muy pocos los que en Europa tenían Rusia, la Rusia soviética, que no es Europa, y algo de representación importante en los países nórdicos, pero Francia acababa hacía poco que había otorgado. Francia fue muy particular por su distancia respecto de la ciudadanía de las mujeres, fue muy reticente. ¿Saben por qué? Porque se pensaba que las mujeres iban a votar de manera conservadora, así que los espíritus más progresistas, salvo algunas importantes fracciones de los del Partido Socialista, eran remisos a darle el voto a las mujeres, de modo que la representación femenina en Francia demoró muchísimo y aún ahora tiene muchísimos problemas de representación. Digo esto para comparar la situación de Argentina, con más de 25% de mujeres en los escaños parlamentarios de este país. Esto es una fragua muy particular de la cultura política argentina. Y qué decir, obviamente, de esas energúmenas figuras como las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Son figuras políticas. Obviamente es muy paradójica su propia historia, porque ustedes saben que su nacimiento implicaba una recomendación de ellas mismas de que no se politizara su expresión. Sabemos perfectamente que fueron bastiones políticos extraordinarios esas movilizaciones de las madres y abuelas. Entonces, están dentro, yo diría, de la cantera de la cultura política de las mujeres en este país. Y más recientemente, ¿cómo? ¿Por qué sorprendernos de que Cristina Fernández de Kirchner haya sido 2 veces presidenta y obviamente regresa en una suerte de abdicación notable y generosa, pero regresa a la escena plena de la gobernanza aquí nomás el 27 de octubre? Entonces, decirles que efectivamente la universidad tiene un combustible muy particular con sus mujeres y sus feminismos, pero que evidentemente los combustibles se han incrementado en todo y cualquier lugar de este país entre las mujeres, especialmente en los sectores populares. Que las clases medias, que las mujeres de las clases medias tuvieran una convicción relativa, pero tal vez yo diría inaugural en toda América Latina, fueron las mujeres letradas, las que habían estudiado, las que habían podido estudiar
las pioneras del feminismo, pero esto cambió extraordinariamente en las últimas décadas. Y hoy, felizmente, hay feminismos de todos los colores, de todas las articulaciones, feminismos densos en sus grados de, yo diría, abrazo, inclusive nuestra obligación fundamental es el abrazo a las diversidades. Este es nuestro abrazo fundamental. El propio Causa del Feminismo abrió, sin duda, una posibilidad para que las otras agencias de las identidades diversas pudieran efectivamente asomar e incrementar nada menos que su fuerza en nuestro país. Los ha llevado a sostener nada menos que la sanción de la Ley de Identidad de Género, con lo que nuestro país ha marcado una ruptura también excepcional si se tiene en cuenta el estado de la ley en general en América Latina, ¿no? Solamente Uruguay tiene un dispositivo legal como el nuestro y en realidad algunos países europeos han copiado la Ley de Identidad de Género de la Argentina. Esto, siempre diremos, ha sido una de las más emblemáticas posiciones de exportación que ha tenido la Argentina. La Argentina ha exportado orden jurídico para derechos iguales sin ninguna especie de remilgo respecto de la variedad extraordinaria que hoy tenemos en materia de identificaciones sociosexuales. Esto debemos encarnarlo profundamente porque ha sido un valor fundamental de este país la obtención de tamaña ley. Y para ir cerrando, decirles que claro que este es un acto político, no hay ninguna duda. Si hay alguna confusión, conviene aclararla. Estamos en medio de una circunstancia particularmente decisiva en nuestro país. Esta no es una elección común. Esta elección no es una elección como las elecciones corrientes, felizmente, que tiene la democracia desde que la hemos recuperado. Es una elección decisiva. Aquí se juega irnos al abismo, eliminar toda, es decir, consiste en pensar seriamente si vamos a darle convalidación a la regresión de derechos sociales e individuales, porque efectivamente la fragua liberal es opaca en este grupo que se dice que aspira, ¿no?, que tiene una aspiración liberal. Yo pienso que es complicado llamarle a este modelo neoliberal. Es sí un modelo que está dentro de las aficiones generales mundiales al neoliberalismo, pero el nuestro ha sido un dramático, horrible plan de negocios, nada más, urgido por el saqueo, urgido por la acumulación precipitada de algunos intereses. Es demasiado enjundioso llamar modelo a esta pérdida brutal, inclusive hasta de iniciativas que ellos presumen como creativas. Si fueran liberales, habrían votado nuestra ley en el Parlamento. Así que no hacerse, hay una ficción. Alguna vez dije, no leen ni a los clásicos ni a los más modernos liberales. Leen la cartilla de negocios urgentes, rápidos, al punto de que han sido tan urgentes y tan rápidos que han terminado en una dialéctica perversa, fagocitándose a algunos de ellos. Es absolutamente impresionante lo que ha ocurrido delante de nuestros ojos, de modo que, por favor, no convalidar la consecución de este plan nefasto de negocios. Esta es, creo, la urgencia que tenemos para el 27 de octubre. Y necesitamos a Evas y a tantas Evas reproducidas como Evas. Y necesitamos a Mayra en la gobernanza de este distrito. Ya van a ver lo que es la empresa femenina. Ya van a ver
cómo efectivamente rinde frutos nuestra vieja convicción de justicia social, porque esa justicia social viene acompañada paradigmáticamente de una lucha antipatriarcal en todas las barriadas. Justicia social es, como decía Eva, justicia antipatriarcal. Justicia, efectivamente, que beneficiará sin duda, al conjunto de la población. Estoy segura ni que Mayra y Eva no han formulado ninguna negativa respecto de los estándares plausibles que merecen nuestros compañeros varones. Nuestra lucha es contra el patriarcado, no contra la muchachada. Apréndanlo de una vez. El patriarcado también acogota a los varones. Sépanlo. Y en fin, este foro va a continuar de muchas maneras. En este momento está habiendo múltiples foros en todas las universidades y estoy completamente segura de que en todo y cualquier lugar todas las voces coinciden en que necesitamos urgente volver a una vida verdaderamente democrática. Necesitamos de manera urgente devolver derechos sociales, devolver la posibilidad de alimentación, resolver la brutalidad, el escándalo insoportable del hambre en nuestras poblaciones. Necesitamos rápidamente volver a reflejarnos en una condición de posibilidad común, en una vida común arquitectada para que efectivamente todas las personas puedan vivir con igual dignidad. Muchísimas gracias. No tenemos micrófono, pero... ¿Sí? Listo. Bueno, la idea es, muchas gracias a las tres, abrir a preguntas. Tenemos un ratito para conversar y creo que hay muchos temas que podrían ser de interés para un intercambio. Así que recolectamos preguntas, inquietudes, ganas de participar. Bueno, hoy estamos en un ámbito no muy común para la cátedra. Nosotros siempre estamos en La Rosa y es más íntimo. Hoy estamos acá medio como una situación escolarizada. Los que vienen a nuestras actividades ya saben que se tienen que acercar para preguntar, porque no podemos hacer circular el micrófono, no tenemos un micrófono inalámbrico. Así que nosotros invitamos a todo aquel que tenga alguna pregunta a acercarse, a venir hasta acá. O, bueno, ponemos en tensión el cable del micrófono hasta donde llega. Los invitamos, los. Bueno, mientras que todos se van poniendo a tono, yo tengo como una serie de incógnitas, cosas que me quedaron de lo que acaban de decir. Bueno, María Pía, que puso en palabras nuevamente el tema de la autonomía del cuerpo de las mujeres, la construcción en las calles de una Valencia colectiva y de una hospitalidad, un nuevo orden de la hospitalidad con los feminismos populares. Y dejó bien aclarado la diferencia entre los feminismos populares y lo que... la diferencia entre los feminismos populares y los feminismos liberales, y que eso es lo que nosotros tenemos que aportar. Eva, bueno, nos puso en el territorio de Quilmes, la emergencia, el tema de la violencia, los femicidios y la emergencia en violencia en el Consejo Deliberante. La dificultad de plantear el beneplácito para la Marcha del Orgullo y su propuesta política antipatriarcal. Bueno, Dora cerró con todo y habló de los derechos sociales que
es necesario y es urgente restablecer. Y por otra parte, dejó bien aclarado, y ahí esto es lo que yo voy a retomar y les voy a pedir a todas que enfoquen, dejó bien aclarado que nuestra lucha es contra el patriarcado, no contra la muchachada. Eso me parece que es lo central, y yo lo que les pregunto a todas, para que tengamos una vuelta nueva, es ¿cómo interrogamos a las masculinidades? La semana pasada tuvimos una charla nosotros sobre masculinidades. Bueno, ¿cómo interpelamos a las masculinidades? ¿Qué espacios le damos a esos hijos, como lo llama María Pía, hijos legítimos y construidos del patriarcado? ¿Qué espacios les damos para deconstruirse? ¿Y por dónde va nuestra propuesta hacia estas masculinidades? Bueno. Me parece que la expresión de Dora es tan precisa que no podemos no partir de esa expresión, ¿no? Estamos contra el patriarcado y no contra la muchachada. También porque me parece que hay algo que es necesario tener en cuenta en este proceso tan conmovedor que estamos viviendo, y que es que no solo los varones tienen que deconstruirse. También hay mucho de deconstrucción necesaria de los modos en que fuimos socializadas como mujeres, qué se entiende que somos las mujeres, nuestros modos de amar, de criar, de cuidar. También eso, porque si no, ¿qué entendemos? Quizás nosotras, y lo diría casi en términos generacionales, hicimos un paso más rápido que el de muchos varones, y que entonces empezaron las compañeras más jóvenes a señalar acoso o abuso allí donde no se veía, donde no era considerado tal por las prácticas naturalizadas, pero también porque nosotras mismas no lo considerábamos de ese modo antes. Eso me parece que lo tenemos que tener presente para no enjuiciar a todos los varones como especialmente psicópatas, malintencionadas, etcétera, sino tratar de pensar este punto, que es el de la socialización. Entonces, ¿cómo hacemos para generar de nuevo instancias colectivas de reflexión y transformación? Yo diría una especie de nueva pedagogía social. Y una pedagogía social donde nosotras, es una pedagogía que cuando lo pensamos para las más jóvenes, las niñas que están en la escuela, es más sencilla, porque sabemos que hoy un muchacho de 14 años ya no es lo mismo que un hombre de 40 en cómo está siendo socializado. Pero ¿qué hacemos con los de 40? ¿Qué hacemos con los de 50? ¿Qué hacemos? Nuestros maridos. Es decir, ¿cómo ponemos en escena, los adoptamos, los pedagogizamos, cómo ponemos en escena un conjunto de dispositivos que tienen algo del orden pedagógico, y cómo volvemos a interpelar a lo que es la porción más sensible, más generosa, más amorosa de esos sujetos educados en el patriarcado? Porque algunos van a seguir insistiendo con el orden de los privilegios, pero muchos otros, y digo muchos otros que pueden ser nuestros compañeros de militancia, nuestros compañeros del campo nacional y popular. Bueno, ¿cómo hacemos con esos compañeros? ¿Cómo hacemos para decirles que cuando están reclamando igualdad en otro plano, tienen que también pensar esta otra idea de igualdad que necesariamente es antipatriarcal? En general, cuando esta pregunta que la hace algún varón, que suele aparecer esa pregunta, yo digo, bueno, compañeros, quizás el momento, lo que podemos hacer es generar un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es un pacto donde se cambie la distribución tradicional de las cosas. Y ese nuevo pacto significa que cuando estamos disputando listas en un sindicato o en un partido, colaboren con las compañeras que quieren ser electas. Que en el momento en que disputamos cargos en un espacio público, ustedes se pongan al servicio como nosotras hicimos tradicionalmente eso. Es decir, cuando el modo de incorporarse a las luchas feministas no sería disputar con nosotras ocupar la calle los 8 de marzo, sino aceptar que ahora es el momento en que tienen que estar trabajando en la retaguardia de muchas compañeras. Digo, eso a mí me parece que va a llevar tiempo, va a llevar mucho trabajo, pero creo que en la parte más sensible y amorosa y generosa de nuestros compañeros es posible tratar de constituir ese nuevo pacto social. No, digo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir María. Yo le agregaría un condimento, hablando más coloquial, ¿no?
Digo que ustedes también, los varones, las nuevas masculinidades, puedan darse esos espacios de reflexión, no querer todo el tiempo intrometerse o meterse en los ámbitos que estamos hoy construyendo las mujeres. Digo, porque siempre está el chiste fácil, ¿no? Ay, ¿para cuándo el Encuentro Nacional de los Hombres? Bueno, y vos lo mirás como diciendo, no. Digo, que también, como decía Dora, que los acogota el patriarcado a los varones también, salir de ese lugar de vergüenza, de no saber de qué se está hablando, de no permitirse llorar, de no permitirse decirle en un grupo de WhatsApp a un pibe, che, te estás desubicando, esos chistes ya no van, esos videos ya no van, esas fotos ya no van, esos dichos ya no van. En las unidades básicas o en los ámbitos políticos siempre tener la predisposición de brindarle la palabra a las compañeras cuando históricamente sabemos que nos costó mucho levantar la voz. Digo, eso, que poder reflexionar entre ustedes y quitarse ese estigma de macho, pero no en el término peyorativo de la palabra, el machismo, que todos y todas, digo, lo llevamos, ¿no? A mí siempre me gusta decir que yo misma me considero una machista en deconstrucción y una feminista en construcción, porque lamentablemente viví 34 años de mi vida de una manera, criada de una manera, yendo a instituciones educativas de una manera y que cuesta muchísimo. Entonces, eso, que no se desesperen por querer cambiar de la noche a la mañana, a nosotras quizás sí. El despertar al feminismo es un viaje de ida, digo, cuando empezamos a ver dónde están los micromachismos, dónde está todo el tiempo lo que nos hace daño o lo que nos hacía daño, nos genera una bronca, una impotencia y una necesidad de que todo se solucione en el corto plazo y que todos y todas puedan entender y comprender de la misma manera. Claramente eso no va a suceder, nos va a llevar muchísimo tiempo, nos viene llevando muchísimo tiempo, pero me parece que la mejor manera que tienen también esas nuevas masculinidades de conformarse, de reconformarse, es a través de espacios donde ustedes también puedan charlar, mirarse y sacarse esos privilegios que les han sido otorgados biológicamente por haber nacido simplemente con pene, y también dejar a las compañeras en esos espacios que también se están construyendo de otra manera, de manera libertaria, no teniendo que imponer la necesidad de ser y reconocerse como feministas. No. Lleva un tiempito, digo, y creo que cada uno desde su lugar lo vamos a poder ir caminando y transformando, pero sin esa necesidad de querer imponer algo que no es. O sea, las caretas no dan en ningún espacio, en ningún ámbito, y mucho menos en el feminismo, porque entendemos que la problemática es de fondo, que no es un chiste, que no es la forma en la que hablo, sino que el patriarcado mata y mata a miles de mujeres. Entonces, desde ese lugar, empezar a pensar qué es el patriarcado y cómo nos constituye como personas desde que nacemos y nos ponen un chupete celeste o rosa hasta el día de hoy. Entonces, nada, a partir de eso empezar a generar los ámbitos, nuevos ámbitos, para generar sociedades más inclusivas y con pensamientos más libres. Eso. Bueno, poco podemos agregar, ha sido muy bien dicho, pero obviamente creo que late fuerte algo que es muy, muy elemental, que va a tener que hacer la nueva gobernanza, no de un día para otro, pero hay que desestructurar la malla indicial sobre todo el sistema educativo, que es donde efectivamente hay una polea de transmisión inexorablemente patriarcal. Entonces, siempre pensamos que si la docencia de base reposa en general sobre cuerpos femeninos, ¿no? Hay más del 80% de maestras al frente de preescolar, grado, y muy poco magisterio masculino, lamentablemente, hay dentro de la escuela elemental, de la escuela primaria. Siempre me he preguntado si hubiera una capacidad de transformación de nuestras congéneres, de darse cuenta
de admitir profundamente su propia experiencia, que es exactamente como la de todas las mujeres, digo en un punto, en otros no, la experiencia es intransferible. Si pudiéramos conseguir que ese extraordinario ejército de paz deviniera sensible al antipatriarcado, la circunstancia sería completamente diferente. Pero bueno, el Estado tiene muchísimo que hacer hoy, muchísimo que hacer. Hay una gran feminista liberal, ella muy importante, pero al mismo tiempo liberal radicalizada, ¿no? Que sostenía algo siempre muy impactante. Ella dice, bueno, el Estado no puede entrar en los hogares, que es el cóncavo, lo dice así, de mayor perversidad, por la transmisión constitutiva, que le da constitutividad. Pero el Estado tiene que ingresar en el sistema educativo, fíjense lo que decía, y es liberal. Ahí sí debe entrar el Estado. Y con esto quiero terminar. Es inadmisible que tengamos todavía tareas de niñas, tareas de niños. Es inadmisible que haya educación física de niñas, educación física de niños. Es inadmisible que haya deportes de niñas y de niños en la escuela secundaria. ¿Qué es eso sino facultar las formas violentas de la vida? Porque es ahí. Entonces, creo que el compromiso del Estado que viene es un compromiso fundamental de remover esta condición, de retransmitir valorativamente lo mismo. Tenemos obligaciones de pedir a cada una de las jurisdicciones una reforma curricular y una reforma del plan de formación de los docentes. Porque si no, seguiremos reinscribiendo la norma patriarcal violenta. No habrá cómo disuadir la forma violenta extrema que hay. O sea que en este país lo que necesitamos hacer es un gran trabajo, enorme, energúmeno, para prevenir, erradicar completamente el cauce propulsor de toda la violencia. Y si no, no podremos hacer nada. Como dijo María Pía, las feministas no somos punitivistas, no lo somos. Sabemos perfectamente que no vamos a derrotar al patriarcado con el Código Penal en nuestra mano. Necesitamos, sí, no se hizo en estos años una sola política de prevención. Siempre invito a que me digan cuál fue la política de prevención desarrollada en algún lugar en donde ha estado el grupo gobernante. En la ciudad de Buenos Aires, que es un experimento de 12 años, no hay una política de prevención, ni una. De modo que todo está por hacerse, todo está por hacerse, y ahí veremos entonces, yo digo, no hay resistencia machirula si no hay consistencia formativa machirula. No la habrá. Entonces, por eso le decimos a cada uno de los varones, efectivamente, no hay una responsabilidad ahora porque sí saben de qué se trata. Y como dijo Eva, tienen una obligación de repensarse profundamente. He ahí el desafío que viene. Buenas tardes. Hoy en una cátedra hablábamos de la evolución de la ocupación y del rol de las mujeres. Y hablamos de las jerarquías en el trabajo, a lo que las mujeres no pueden acceder a cargos jerárquicos. Entonces la profesora nos dijo que teníamos que repensar si también no es nuestra convicción como mujeres querer tener a hombres en la cabeza de las instituciones. Daba un ejemplo de cuando están en una institución de salud
y se plantea quién va a ser el director, entonces muchas voces femeninas dicen, yo prefiero que sea un hombre. Quiero saber la opinión de ustedes sobre esto. Sí, algo además lo dijo María Pía. El triunfo del patriarcado no es su triunfo regular en la hegemonía, su triunfo es en la subjetividad de las mujeres. Ahí está su clave exitosa. Esto es así, la condición masculina para el poder se da mucho mejor, hay autoimpugnación femenina muy a menudo, tiene mucha razón tu profesora, sabemos perfectamente que hay una condición generizada de autoimpugnación, yo esto no lo puedo hacer, me parece que no, digamos, una cierta, ¿cómo diré?, inhibición. Uy, yo conozco, les voy a contar un caso, muy rápidamente, porque quiero que opinen las compañeras, pero esto es un clásico, ¿no? Este modelo autoimpugnativo, lo que además llamamos ¿no? el suelo pegajoso, ¿no? El suelo pegajoso es exactamente eso. Desde luego, pondero esto como una segunda cuestión. La primera y principal es, evidentemente, las prerrogativas masculinas y la cierta esterilización que producen respecto de las oportunidades de las mujeres. Pero, miren, esto lo contó en una física que estaban haciendo un programa 25 años atrás, confesado por ella misma, un programa de medicina nuclear y articulaban con Japón. Entonces el equipo argentino, bueno, trabajó, tenían que ir a Tokio para resolver ya los finalmente del proyecto común. Entonces había que elegir a la representación argentina. Y parece que notablemente en el grupo, que eran alrededor de 10 personas, como ella era la que se había destacado, probablemente había un acierto en esto, parece que varias voces dijeron, es usted doctora la que tiene que ir, es usted doctora. Y bueno, y ella dijo, ululante, yo no, tiene que ir uno de ustedes, señalando a los varones. Este modelo de autoimpugnación lo conocemos muy bien y justamente se requiere ahí, obviamente, una gran, y hay además poco sororidad en los ambientes típicos en donde las mujeres son pocas, ¿no? Entonces, bueno, hay que volver a pensarse, de ahí que, por eso es que estimulamos tantísimo, si no se animan a decirse feministas es lo de menos. Pero lo que necesitamos es una insurgencia de la subjetividad. A mí me tiene muy sin cuidado si se quiere catalogar o no, pero la insurgencia de la subjetividad sí la estamos reclamando. Eso es imprescindible y hay que efectivamente saber que en todo y cualquier lugar tiene que haber una sinergia de sororidad, porque eso también contribuye, fuertemente contribuye. Y, en fin, vencer esa autoimpugnación es una de nuestros propósitos, ¿no? Que pregunten así. Sí, sí. A ver. Me pongo ahí para no darle la espalda. Buenas tardes, mi nombre es Soledad, más cerca. No estoy acostumbrada a usar estas cosas. Bueno, nada, saludo a todos los compañeros que están acá. Le agradezco infinitamente a las compañeras que recordaron que Natalia Lévalo falleció ayer. Es una compañera vecina nuestra, de nuestro barrio, infancia, criada con nosotras. Dada esa situación, y para no hacer catarsis, porque es horrible también, yo creo que en los territorios falta mucho, espacios que funcionen a nivel contención para las mujeres. Hay muchas cosas que se podrían prevenir desde la herramienta educativa. Yo agarro de lo que decía recién la compañera, yo jamás me declaré feminista, me cuesta mucho, combato un montón de cosas que tengo todo el tiempo, pero creo que hay cosas que hay que empezar a mejorar y que tienen que ver con la calidad humana de vida de nosotras como militantes, como mujeres, como madres, como compañeras de sujetos, de compañeros, de amigos, de hermanos,
que es educación, digo, educación con amor, que genere placer educar un varón. A mí, mi varón lava los platos en mi casa. Y cuando mi marido lo mira raro, yo le digo, ¿y a vos te toca mañana? Y él me dice, no, sí, yo ya sabía, pero cuesta mucho, cuesta un montón. Y yo creo que Natalia es un caso que va a quedar en una estadística, hoy se resuena porque pasó ayer, y pasado mañana va a ser, lo voy a recordar yo, lo va a recordar la mano, y para mí eso tiene que cortarse. Tiene que haber en los comedores donde laburan las mujeres un espacio de educación, de formación, que se sienta, que se trabaje, que las leyes se implementen, que sepan cuál es la ley. A mí me dicen la ley Micaela y yo voy a una charla y aprendo, pero porque yo tengo la inquietud de ir y aprender. Las mujeres del territorio no salen, no van, no vienen acá, de hecho si nos miramos, es un marco entre nosotras. Entonces es nuestra obligación ir hacia donde están estas compañeras y llevarnos esa tarea como propia. Y como dice, claro, como dice Dora, es un trabajo, digo, eso tiene que ser reconocido como trabajo, digo, uno lo puede hacer con todo el amor del mundo, pero las madres comen, visten a sus pibes, o sea, necesitamos que el Estado se haga cargo, que esté en los barrios, que no tengamos que viajar hasta Capital Federal para ir a un centro de asesoramiento, porque lo tenemos que tener acá. O sea, tienen que tener la capacidad nuestras vecinas, nuestras mujeres, de sentirse cómodas, de hablar con quien se sientan cómodas. Y si las compañeras se sienten cómodas con las compañeras militantes de los territorios, el Estado tiene que fijarse qué es eso, que es importante eso. Yo soy promotora de salud, trabajo en una sala y recibo más consultas. Yo me siento médico muchas veces. Yo digo, qué importante que es poder contener a una mamá porque el médico está desbordado, porque el sistema de salud público es una porquería hoy en día, porque hicieron un vaciamiento de nuestras necesidades. No podemos alimentar a nuestros pibes porque es imposible. Tenemos 400 viandas en el comedor donde yo trabajo y tenemos 600 pibes y van 200 pibes que por ahí se nos quedan sin comer. O sea, priorizamos que coman los pibes, entonces no comen las madres, no comen los padres. Y es necesario que esa mamá coma, porque es la que sostiene esa familia. Yo felicito, y lo digo desde el corazón, que haya personas así, que estén comprometidas. Eva es una compañera que ayer la llamamos súper tarde, salió de una actividad, nos llamó. Digo, esa es la función de un funcionario público, estar donde se lo necesita, y no tiene que ser un favor, porque como ella bien lo dice, es la obligación de ella. Ella es una concejal de Quilmes, tiene que estar en Quilmes trabajando para la gente de Quilmes. Llamamos a una compañera que se llama Nora, salió de una reunión, nos atendió. Digo, es eso el lazo de las redes que hay que construir, y me parece que no tenemos que irnos de este encuentro solamente diciendo, bueno, sí, qué bueno. Hay que seguir juntándose y ver cómo se construye eso. Entonces, si sabemos que hay docentes, que hay enfermeros, que hay médicos, ¿a dónde llevamos a una mamá golpeada cuando en la sala está cerrada? O sea, nosotros construimos con las enfermeras de poder golpearla a la madrugada para que le haga las curaciones a muchas mamás que las golpean. Las madres tienen que saber cuáles son las leyes y hasta dónde las amparamos y hasta dónde podemos cubrir nosotros algo que es obligación del Estado, no nuestra, básicamente. Bueno, la verdad, le agradezco a la compañera, digo, hablábamos de cuestiones de agenda y de la necesidad de intercambiar y de aprender mutuamente, y creo que, bueno, fue como una intervención muy, muy pertinente para este intercambio. Eva se tiene que ir, bueno, están así, las candidatas están en actividades todo el tiempo. Yo no quisiera cortarle a nadie el uso de la palabra. Si hay alguna otra intervención o algún otro comentario, le damos el lugar para que podamos cerrar este encuentro. Y si no, les queremos agradecer a las tres. Perdón. Les queremos agradecer a las tres. El foro, digamos, me parece que es una iniciativa bien importante, creo que tiene que tener continuidad, creo que este es un momento muy propicio para esto porque estamos en una coyuntura
definitivamente fundamental, pero estos diálogos tienen que seguir porque es importante que podamos seguir construyendo juntos, digamos, esta agenda de trabajo y porque el cambio del cual hablamos todo el tiempo respecto de qué significa suprimir el patriarcado de nuestra vida cotidiana es un cambio complicado. Entonces es necesario que podamos reflexionar sobre eso. Antes del último aplauso, quiero agradecer a la cátedra, quiero agradecerle a Patricia Sepúlveda, que coordina la cátedra y que nos ha hecho toda esta tarea. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá y nos seguiremos viendo en próximos encuentros. Muchas gracias.